para elegir. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Éxitos 99.9. 11:38 de la mañana. Según la Fundación Española del Aparato Digestivo, la FEAD, más del 60% de la población porta la bacteria Helicobacter pylori en su interior, aunque la mayoría de las personas nunca llegan a saberlo. Esta infección es una de las más comunes que existen y suele persistir durante toda la vida. Pero, ¿qué es realmente esta bacteria? Es un tipo de bacteria que causa infección en el estómago y es la principal causa de úlceras pépticas y también puede causar gastritis y cáncer de estómago. Para conocer más detalles acerca de esta bacteria nos acompaña el doctor César Luis, gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas y del Centro Médico Docente de la Trinidad, profesor de Clínica Gastroenterológica de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Luis, gracias por acompañarnos y, interesadísimos aquí en Agenda de Éxitos de saber un poco más acerca de esta bacteria. Les saludo también en nombre de Albany Lozada. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Gracias, Albany, gracias, Unay, un placer estar con ustedes. Bueno, ¿cómo saber, doctor, si tenemos esta bacteria en nuestro organismo? ¿Cuáles son los síntomas? La bacteria per se no produce síntomas. Ajá. La bacteria puede tener un periodo de décadas donde no produce ninguna sintomatología, inclusive ni daño en el estómago. Imagínese. Es una bacteria que se ha adaptado perfectamente a vivir en el estómago, en ese medio ácido, porque gracias a sus características vive en el moco que está en la superficie del estómago, y en ese moco ella secreta unas toxinas o unas sustancias, unas enzimas que ayuda a que el medio alrededor de ella no sea ácido, por eso es que puede vivir ahí. Y como tiene flagelos, se une al epitelio del estómago. Algunas bacterias podemos decir que son patógenas, malas, y otras no. Tal vez por eso explicaría por qué mucha gente que la puede tener no tiene enfermedad. Entonces vamos a decir que es una infección porque no es normal que la persona la tenga, pero a veces la bacteria se hace patógena y empieza a producir daño y ahí aparecerían los síntomas. Ya los síntomas son de lo que llamamos enfermedad ulceropéptica. Como dijo Unay, gastritis, duodenitis, erosiva, úlcera. Ok, esas ya son enfermedades que producen síntomas, pero la bacteria per se no produce. ¿Y en qué momento comienza a echar broma la Helicobacter pylori? ¿En qué momento se empieza a convertir algo que es normal, que está en nuestro cuerpo y que seguramente tiene unas funciones en nuestro proceso digestivo? ¿En qué momento o qué ocurre para que se convierta en un problema para el paciente? Interesante, esa pregunta es ¿quién la hizo? Bueno, mira, podemos hablar de que la bacteria tiene la capacidad de mutar. Okay. Entonces las bacterias ya está estudiada el Helicobacter con todo su genoma completo y hay una serie de genes que son patógenos. O sea que uno pudiera saber con PCR y estudios especiales genéticos qué bacteria es mala y qué bacteria no, o qué bacteria tiene la capacidad de ser mala y cuál no. Hasta eso hemos llegado. Pero cómo muta, se dice que la bacteria cambia y se puede hacer patógena. Más o menos 20, 30 años de haber sido infectado el paciente. Pero algunos pacientes, como dijiste al principio, pueden no tener síntomas nunca y viven con la bacteria toda la vida y nunca hubo problema. Lo que pasa es que uno como médico, cuando investiga si tiene la bacteria, uno la trata, por supuesto. Claro. No sabemos si es buena o mala, pero al tenerla e identificarla, uno la trata. Okay. Pero en este caso, doctor, definitivamente es una bacteria peligrosa porque, como leíamos al comienzo, puede incluso causar cáncer de estómago. En todo caso, ¿cómo se trata esta bacteria? ¿Cómo se elimina? Maravilla, vamos a contestar la parte del cáncer. Ajá. No podemos decir que A es igual a Z. Entonces vamos a hablar de lo que ocurre. Alguien en la niñez por algún alimento contaminado con la bacteria, porque se describe que está en saliva, en heces. Entonces ingiere la bacteria al niño, no lo infecta, pero no le produce daño nunca durante muchos años, y de repente la bacteria muta y se hace mala. Entonces comienza una gastritis aguda, luego de un tiempo pasa una gastritis crónica, luego de algunos años pasa a una gastritis atrófica, luego hay un cambio de epitelio que se llama metaplasia intestinal completa,
pasa unos años y esa metaplasia se hace incompleta, tipo 2, luego pasa una tipo 3, luego hay displasia de bajo grado, puede haber displasia de alto grado, hasta que hace el adenocarcinoma o el cáncer gástrico. Cuando uno va a ver, pasaron 30 años donde la evolución natural es lo que está causando el cáncer, pero tuvo que pasar por todas esas cosas que dije. Claro, Entonces no Imagínese. podemos decir que A es igual a Z. claro. La Claro. bacteria puede dar cáncer, pero no como digo, de acción directa. Claro. Tiene que pasar por todo esto. Y es interesante o sería conveniente que alguien que llegue a una consulta con un problema gástrico se le mande a hacer de una vez el examen, digamos, para ver si se puede cortar el efecto antes de que pase todos esos procesos que nos mencionaba y que sea ya una enfermedad pues incurable. Sí, perfectamente. Uno está cambiando la evolución natural de la enfermedad cuando le diagnostica y le coloca algún tratamiento. Claro. Ahora, si tiene gastritis y úlcera, uno trata lo que causa los síntomas. Trata la enfermedad seropéptica con, en general, inhibidores de bomba de protones, que es para que no haya ácido en el estómago y pueda cicatrizar mejor. Y uno investiga si hay Helicobacter pylori. Y si lo hay, uno está obligado a tratarlo, como preguntó Álvaro hace rato, con antibiótico-terapia. Y el Ajá. Helicobacter sí se erradica. Ok. Entonces depende del tipo de país. Dime. Ajá. No, le quería yo preguntar más bien, doctor, ¿cómo se contrae esta infección con esta bacteria, Helicobacter pylori? En todo caso, ¿dónde está esa bacteria que uno pueda, sin saberlo, infectarse con ella? Sí, está en el humano. Ajá. De hecho, algunas hipótesis dicen que es parte de la microbiota, es decir, que es parte de esa carga de bacterias normales que uno pudiera tener. Lo que pasa es que por algún motivo la bacteria, al mutar, se hizo patógena. Ok. Entonces habría que hablar de la filogenia e irse, incluso otros animales tienen bacterias de la misma familia, sobre todo muchos primates. O sea que aquí hay otra tela que cortar. El caso es que sí puede mutar y hay que tratarla con antibiótico terapia y hay que saber que hay países que pueden tener resistencia a algunas bacterias y que los estudios nuevos del genoma de la bacteria uno puede averiguar si esa bacteria es resistente o no a algún antibiótico. Entonces, en Ajá. países desarrollados y otros países se sabe si las bacterias, vamos a suponer Venezuela que estuviese al día, uno diría en Venezuela qué bacterias van a ser sensibles a este antibiótico o para que uno le dé el antibiótico antes de hacer alguna prueba especial. Claro. Entonces aquí hay guías de trabajo donde uno pone tratamientos de primera línea por 14 días, aunque uno no sepa si en Venezuela hacen resistencia a la claritromicina o a la amoxicilina o a la levofloxacina o las tetraciclinas o al metronidazol, que son más o menos los antibióticos que uno oye en algún momento. Y una Y- pregunta, doctor, perdón, Unai. No, tranquilo. Esto a ver, para decirlo coloquialmente, ¿se pega esa bacteria de un ser humano a otro? Sí, se me olvidó esa parte. Sí, Ajá. claro. Oral o fecal-oral. De hecho, como dije, está en la placa dental, se puede aislar de ahí y se puede aislar de ese de pacientes que tengan helicobacter. Entonces, si hay comida o el agua no es potable o está contaminada de alguna manera con heces o con saliva, Ajá. sí puede pasarse de un paciente a otro. O sea que un simple beso puede contagiar la bacteria. Sí, pero ya sabemos que las bacterias son buenas en principio y se hacen malas algunas. Ok. Porque si no, Exactamente. imagínate tú cómo van a salir todos los oyentes diciendo que con un beso se le pega a todo el mundo. Sí, no, ya le van a Estamos decir, miren, no me extinguiendo. beses más. Nos extinguimos, doctor. O Ahora, te tratan los dos. Así Te tratan es. los dos ya. nos Eso. decía que algunos países funcionan unos antibióticos y otros no. ¿Eso de qué depende? Sí, o sea, porque bueno, a lo no. mejor en Alemania sí se cura y en Venezuela no, o viceversa. ¿De qué depende Sí, eso? bueno, depende mucho de la parte, vamos a decir, administrativa y las instituciones de cada país. Si Ok. tú vas a comprar un antibiótico y te lo venden sin récipe, o puedes tener acceso a él y tomas antibiótico porque la indicación es del paciente y no médica, y empiezas a tomar antibiótico porque a ti te dijeron que era bueno, Ok. no un médico, otra persona, tienes un pacientes parcialmente tratados y lo que hacen es tener resistencia Mm, a algunos antibióticos porque tú te has encargado de que como que vaya practicando la bacteria de alguna manera, ¿no? exacto. Mm. Entonces eso genera. Y lo importante es que los tratamientos para helicobacter tienen que ser con muchos antibióticos, inhibiendo el ácido completamente para que pueda actuar mejor sobre los helicobacter. Ajá, doctor, ya para finalizar, ¿cuándo se debe consultar al médico? Porque ya sabemos que a muchísimas personas no se les manifiestan síntomas, sin embargo,
si hay dolor o ardor en el estómago, si hay náuseas, si hay hinchazón en el abdomen, pérdida de apetito, ese tipo de síntomas, digamos, Sí. ¿qué hay que hacer? Excelente pregunta. Entonces, fíjese, hay unos síntomas característicos de la esfera gastrointestinal superior que nosotros llamamos síntomas de dispepsia. Ajá. Son ardor o dolor en epigastrio, náuseas y vómitos, saciedad temprana, llenura postprandial, distensión, eructos e hipo. Son 9 síntomas. Ajá. La persona puede tener los 9 o 8 o cualquier combinación que uno se le ocurra con números factoriales. O sea que hay más de 30,000 pacientes distintos si hace todas las combinaciones. Entonces te consulta por alguno de esos síntomas. Entonces ya es un paciente que te está consultando. Uno lo ve, hace el diagnóstico de una enfermedad seropéptica o una dispepsia no investigada y le puede tratar los síntomas y el paciente va a mejorar. Ahora, uno tiene que buscar por qué tiene los síntomas. Claro. ¿Qué fue lo que causó la enfermedad? Un Helicobacter pylori. Entonces estás obligado a estudiar el Helicobacter y si lo encuentras, lo tratas. Más o menos es la idea médica de tratar el Helicobacter. Pero a tiempo se cura, doctor. La enfermedad seropéptica sí se cura y el Helicobacter sí se erradica. Muy bien. Y no asumir que, bueno, es que como mi mamá sufría de eso, mi papá, entonces yo me quedo tranquilo y sigo con eso adelante. No, hay que ir al médico. Hay que tratarlo aunque haya unos antecedentes familiares. Y en todo caso que sea el médico el que diga si no y lo que hay que hacer. Muy bien. Así es. Muy Gracias, doctor. 1.000.000 de gracias por toda esta explicación, doctor César Luis, gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas, también del Centro Médico Docente de la Trinidad. Él es profesor de Clínica Gastroenterológica de la Universidad Central de Venezuela. Qué interesante, ¿no? Hay que ponerle atención a cualquiera de estos síntomas. Bueno, 11:49. ¿Hacemos publicidad o...? Sí, yo creo que publicidad y seguimos con la entrevista. Con sí. la próxima entrevista, porque Pero un vamos a tema bien tener interesante.